Hola Marcela, buenos días. Hola Paola, buen día. Hola Carolina, tanto tiempo. Yo creo que ya vamos a partir. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Nina Proulakis y soy periodista del IST y les quiero dar la bienvenida a este primer webinar que vamos a estar realizando junto a Tacal en un ciclo de 3 webinars durante los meses de octubre y noviembre. El día de hoy vamos a hablar de la inclusión y en qué estamos actualmente, de la realidad actual en Chile en temas de discapacidad. Vamos a ver algunos datos del último censo, vamos a hablar de mitos y prejuicios. Y así que dejarlos muy invitados a este primer webinar. Esto es en un contexto de una alianza estratégica que tenemos con Tacal hace 3 años, donde hemos estado trabajando juntos por temas de inclusión. Ahora los dejo con Kerima Carmi, subgerenta comercial y de vínculos con empresas de Tacal. Muchas gracias Nina, qué gusto poder estar nuevamente aquí, encontrarnos en esta gran alianza que tenemos ya hace casi 3 años con el IST y con el objetivo principal de poder acompañarlos, de que nosotros desde Fundación Tacal seamos ese puente necesario para que puedan caminar hacia la inclusión. Para poder resolverles las dudas que tengan, para poder trabajar con cada uno de ustedes. Así que la verdad es que esta alianza siempre es muy fructífera. Hoy día partimos, pero nos vamos a ver en 2 oportunidades más para poder ir trabajando de cara a lo que se viene en enero del 2026, que es la comunicación electrónica, aquel procedimiento que cada uno de ustedes como encargados de empresa, como gestores de inclusión, va a probablemente tener que realizar en la comunicación electrónica para informar el cumplimiento de la ley a la dirección del trabajo. Entonces, desde ese punto, nosotros desde Fundación Tacal somos sus aliados estratégicos para poder acompañarlos y que puedan dar cumplimiento a la normativa. Así que la verdad es que yo estoy muy contenta, ya tenemos a 114 participantes. Yo creo que ya estamos en hora, Andrea. Nina, te dejo nuevamente a ti para que puedas presentar a nuestra relatora hoy día que nos acompaña, ¿cierto? Gracias, Kerima. Bueno, sí, el webinar de hoy va a estar a cargo de Andrea Sondek. Me imagino que gran cantidad de ustedes la conocen, pero igual vamos a dar una pequeña presentación. Ella es presidenta de la Fundación Tacal, directora de IST, es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile y máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca. Ha participado en diversos estudios y es autora del Manual para la Inclusión Efectiva de Personas con Discapacidad. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como Mujer Impact del año 2014, 100 Mujeres Líderes del Mercurio Mujeres Empresarias, Avance de la Mujer de Scotiabank y fundadores de IST. Así que bueno, muchas gracias Andrea por estar aquí en este webinar el día de hoy y bueno, te doy el pase para que comiences y que disfruten este webinar. Estamos Bueno, muchas como este gracias. programa También ahí Salomé sí, Cubillo, ahí que es sí. primera vez que está. Estábamos un poquito pegados, parece, no sé si
Estaba sin audio, Andrea, pero como esto es un Estamos programa con en vivo, problemas de audio. sí. ¿Qué? Aprovecho de comentar que tenemos un intérprete de lengua de ¿Mm? señas que nos acompaña, Salomé, para quienes lo necesitan. Está anclado en sus Teams. ¿Ahora se escucha bien, Kirima, o no? Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Bueno, queríamos saludar también a Salomé Cubillos, que es primera vez que estamos incorporando la lengua de señas, que es un derecho para todas las personas sordas que quieran participar de este webinar. Y de ahora en adelante tendremos siempre interpretación a la lengua de señas en nuestro webinar, porque creemos que es un derecho que nosotros no estábamos respetando hasta hoy. Siempre podemos mejorar lo que hemos estado haciendo. Así que gracias, Salomé, por estar aquí. Eh, entonces, a comenzar con este webinar. Uno de los grandes temas que siempre nos llaman las empresas, nos dicen, ya, pero ¿cómo hemos avanzado? ¿En qué estamos? ¿No? Entonces, por eso que le pusimos este nombre, Inclusión Hoy, ¿en qué estamos? Si vamos a la... No avanza, querida. No avanza. Sí, sí, no avanza. Les pido unos minutitos de paciencia, vamos a cambiar la red. Parece que tenemos un problema en la conexión, eh, pero lo vamos a solucionar. Entonces, les vamos a pedir unos minutos. ¿Estamos ahora o no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí te escuchamos, Bien. pero no te Ya. vemos. Pero no me ven. No, Estoy con cámara, no sé. ahí Bueno, sí, no importa que ahí no me sí, vean, lo importante es que me escuchen. ahí sí, te escuchamos y te vemos. Súper. Bueno, lo primero que yo les decía que para nosotros es súper importante siempre repasar cuál es el concepto de discapacidad, ¿no es cierto? Porque siempre hablamos de discapacidad y decimos, bueno, claro, si a mí me falta un brazo, yo tengo discapacidad, y no es efectivo. La discapacidad tiene que ver con la funcionalidad.
si yo me falta un brazo, o no escucho, o no veo, tengo una deficiencia, pero esa deficiencia se transforma en discapacidad cuando tengo la pérdida de un 5% de funcionalidad y eso no me permite participar en igualdad de condiciones que los demás. Kerima, por favor, si me vas dando los 3 puntos. Le das check, in, ahí sí, más. Gracias. Entonces, efectivamente, tenemos el concepto de discapacidad cuando están estos 3 elementos presentes. Una deficiencia, cualquiera sea, pero esa deficiencia sí o sí tiene que estar acompañada por una restricción en la participación y una barrera del entorno. Si no tengo estos 3 componentes, no hay discapacidad, hay solo una deficiencia. Y es importante eso, si quieres pasamos a la próxima, para poder entender entonces qué dicen las estadísticas de Chile. Las estadísticas de Chile, el estudio del DISC y hoy día también el censo, están aproximados a este tipo de conceptualización, que es la conceptualización que tiene la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué nos dice la última en DISC, que es el Estudio Nacional de la Discapacidad? Nos dice que el 17% de la población de 2 años o más tiene algún grado de discapacidad. En el entendido de que estas personas tienen una pérdida de la funcionalidad que no les permite participar en igualdad de condiciones que el resto. Por eso es importante entender lo que es discapacidad. En segundo lugar, nos da unas cifras que son complejas a mi gusto, porque habla de que hay más personas con discapacidad severa que personas con discapacidad leve o moderada. Y eso, evidentemente, a mí me llama la atención, porque la discapacidad severa, en general, en las estadísticas de otros países, nunca es mayor a la leve y moderada. Entonces, son las cifras oficiales de Chile, son las cifras que entrega la ENDISC, pero igual me dejo siempre como una preguntita, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esta cifra? Pero el punto que sigue es el más complejo. El 55% de las personas con discapacidad declara que es dependiente. Y ahí es donde tenemos un tremendo trabajo. Y quizás por eso sale tan alta la discapacidad severa, porque el grado de dependencia es lo que nos inhabilita muchas veces para participar en un trabajo, en familia, en la sociedad, como un otro cualquiera. Entonces, hay que trabajar muy significativamente en los temas de la dependencia y para eso trabajar desde la autonomía. Hay que avanzar con la autonomía de las personas con discapacidad. No podemos seguir sobreprotegiendo, no podemos seguir haciendo las cosas por los demás. Tenemos que ir entregando cada vez más todas las herramientas que le permitan a una persona lograr su autonomía. La próxima, Kelly. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas por escrito, por favor, porque si hay preguntas que son relevantes para responder en el minuto y no dejarlas para el final, Kerima las va a ir mencionando. Pero miren lo que dicen las cifras respecto a la distribución de la actividad laboral, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa todo lo que tiene que ver con discapacidad y empleo. Y estas cifras son altamente preocupantes. Cuando nosotros vemos que los inactivos y los desocupados son casi el 60% de la población chilena, o sea, un poquito más del 60%, claramente hay una falta, ¿no? De que como país no hemos logrado avanzar, no hemos logrado quebrar la inercia que hay en Chile respecto a quién sí puede contratarse y quién no. Por lo tanto, aquí hay
una responsabilidad muy importante de todos los que estamos hoy día aquí. Todos los que hoy día estamos aquí, somos 164 personas, estamos no preocupados, estamos ocupados por el empleo de las personas con discapacidad, ya sea porque queremos cumplir con la ley, ya sea porque queremos sobrepasar la ley, da lo mismo la razón, pero estamos aquí ocupados y preocupados para que las personas con discapacidad puedan avanzar y emplearse. No sé si todos saben cuál es la diferencia entre inactivos y desocupados. Inactivos son las personas que que no buscan empleo, que no tienen ninguna inquietud por buscar empleo. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan alto ese porcentaje? Y mi interpretación, que no es nada más que lo que yo hablo permanentemente con las personas con discapacidad, ellos mencionan que no es, que, gracias por la aclaración, no estudian ni trabajan, pero tampoco buscan empleo, ¿no? Que no lo hacen porque están aburridos de postular y que no lo llamen. Postular y que no lo llamen. 25, 30, 60 veces. Ayer estuve en Magallanes. Eh, Tuvimos una jornada muy interesante donde además eh, tanto entidades de gobierno como empresarios y organizaciones firmaron unos compromisos de cómo avanzar en la región para avanzar en inclusión. Y estaba en el auditorio un joven que él se declara como persona autista, ingeniero eléctrico, especializándose y que ha postulado una cantidad enorme de veces a trabajo. El problema es que él siempre pone que tiene credencial de discapacidad y nunca lo llaman. No lo han llamado nunca y dice que ha postulado 25 veces o más. Entonces, cuando uno ve eso, que está la competencia, porque ha hecho reemplazos en el Ministerio de Salud, dicen que es tremendamente competente, que con los análisis de los números no hay quien lo supere. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos personas que efectivamente están interesados en trabajar y nadie los contrata? Cuando no estamos pidiendo caridad. Hay formación universitaria, hay competencia en lo aprendido y nadie lo contrata, ni siquiera lo entrevistan. Bueno, ese grupo de personas son los desocupados y miren el porcentaje pequeño de los desocupados. Son personas que postulan y que a pesar de que andan buscando trabajo, están sin actividad laboral. Y los ocupados no solamente es la gente que tiene un contrato de trabajo, también es una persona que recibe no sé, una remuneración por una actividad que hace una vez a la semana, una vez al mes. Por ejemplo, alguien que lleva los paquetes en la feria y que le dan unas monedas, está dentro de los ocupados. Entonces, claramente como país, tenemos una deuda gigante. Y la invitación es a eso. ¿Por qué no avanzamos juntos y construimos una cultura inclusiva en cada una de las empresas donde ustedes trabajan? ¿Por qué no avanzamos en eliminar los prejuicios? ¿Por qué no avanzamos en mirar a la persona y dejar de lado la discapacidad? Quizás y muy probablemente tengamos la oportunidad de cambiar la realidad no solamente de esa persona, sino que de esa persona y todo su grupo familiar. Lo que yo quería decirle es que pónganse un segundo en el lugar de una persona que junto a su familia se levanta temprano todos los días, toma desayuno en el grupo familiar, todos se van, unos a la escuela, otros a la universidad, otros a trabajar, todos tienen actividades, pero yo no tengo. Cuando llegamos en la noche y nos juntamos a cenar, ¿de qué converso yo?
todos tienen algo que comentar, algo que les pasó, pero la persona con discapacidad que no está activa, que no está incluida en un ámbito social y laboral, no tiene cómo participar de una vida familiar activa. Yo los dejo con esa inquietud para que avancemos y veamos después cuál es nuestro compromiso con las personas que se presenten para avanzar. Lo que sí quiero decir es que nunca vamos a incluir a una persona por pena o por caridad. La pena y la caridad dura un ratito. Y además no es digno para la persona con discapacidad. Veamos cuáles son las competencias de esa persona y busquemos un cargo de acuerdo a sus competencias. De esa manera, la persona se va a incorporar a la empresa, va a ser parte del negocio de la empresa y por lo tanto, lo más probable que se mantenga a través del tiempo trabajando en esa empresa y se transforme en un trabajador más. Entonces, dicho lo anterior, ¿cuáles son los beneficios para la empresa de la inclusión laboral? Lo primero es que la diversidad, cualquiera sea, no solamente en discapacidad, pero la diversidad siempre mejora la productividad. ¿Y por qué mejora la productividad? Porque al ser diverso podemos tener la complementariedad de las competencias. Y eso es algo que se observa muy frecuentemente en las empresas que hacen inclusión en forma permanente. Segundo, reducción de costos. Y esto lo vinculamos directamente con la ley. Si uno no cumple con la ley, no tenemos el 1%, no tenemos el gestor y ya vamos a ver todo lo que nos pide la ley, la posibilidad de que nos multe la dirección del trabajo es enorme. Entonces, trabajemos preventivamente para que cumplamos con la ley y ojalá superemos a la ley. El otro beneficio que produce la inclusión es la mejora en la cultura. Incorporar a una persona con discapacidad a la empresa no significa que me transformé en una empresa inclusiva. La empresa se transforma en inclusiva cuando deja de ver la discapacidad y ve al trabajador, ve al compañero de trabajo. Entonces yo puedo decir, esta empresa hizo el cambio cultural que se requiere y se transforma y avanza en ser una empresa inclusiva. No basta con contratar a una persona con discapacidad, no basta con tener una rampa o un ascensor. Hay que tener una cultura inclusiva que mejore la calidad de vida laboral, no solo de las personas con discapacidad, sino que de todos los trabajadores. Y por supuesto que esto tiene un impacto en la economía del país. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad que deja de ser dependiente del Estado, porque está inactivo, porque está desocupado, claramente al transformarse en un trabajador que tiene sus ingresos, que paga sus impuestos, que tiene ahora, ¿no es cierto?, un ingreso económico para aportar a la economía del país, sin duda que va a tener un impacto positivo. El Banco Mundial hace muchísimos años dijo lo siguiente: un país en desarrollo medio no saldrá de esa condición si no incorpora la mano de obra de las personas con discapacidad a la economía del país. Y eso sigue aún vigente. Por lo tanto, el llamado es, tomemos en consideración esto, lo más probable que si hacemos inclusión, tengamos mejores oportunidades en todo sentido dentro de la empresa. La próxima, querida. Bueno. Sigamos avanzando. Se generó una conversación bien interesante en el chat, que tiene que ver como con la necesidad de contar con profesionales para las empresas, que básicamente se abren cargos
pero es muy difícil hacer coincidir las exigencias del puesto de trabajo con las competencias de las personas y donde ahí también se mencionaba como una falla en términos de qué pasa con la educación inclusiva en educación superior en nuestro país y la falta de profesionales con discapacidad. No sé si podéis contarnos un poquito, Sí, Andrea, qué pasa en ese punto y desde Tacal qué es lo que estamos haciendo. perfecto. A ver, lo primero, tomemos lo que está pasando hoy día en la educación superior. Muy, muy, muy preocupante. Hasta el año pasado, las personas con discapacidad podían contar con los apoyos a través del aporte de Senadis. Senadis aportaba para las personas sordas, por ejemplo, los recursos económicos para que puedan financiar un intérprete de lengua de señas o para la movilización, para lo que la persona con discapacidad requiriese para poder continuar sus estudios y de esa manera equiparar de alguna forma las posibilidades del aprendizaje. Pero por alguna razón, Senadis este año terminó ese beneficio. Y es, para mi gusto, muy complicado porque una persona que, por ejemplo, si yo soy una persona sorda y contaba con mi intérprete de lengua de señas hoy en segundo año, ¿cómo termino tercero, cuarto y quinto? Cuando sabemos que las personas con discapacidad tienen menores recursos porque vivir con una discapacidad es más caro. Y por lo tanto, ese aporte era tremendamente relevante, pero este año no se licitó. Por lo tanto, para el 2026, yo no sé cómo las personas con discapacidad que ocupaban esos apoyos van a continuar estudiando. Mm. Y me preocupa enormemente, porque es el derecho que tiene una persona. Mm. Dicho eso, comentarles que Fundación Tacal, al darse cuenta, ¿no?, de que los temas de educación eh, no están equiparados, ¿no? Las cifras son las siguientes. 1 de cada 2 personas con discapacidad termina octavo básico. 1 de cada 10 termina la educación media. 1 de cada 20 ingresa a la educación superior, pero solo el 1% la termina. Entonces, cuando se hace la consulta de por qué tan poca gente termina, no es porque no tengan las competencias. A veces no tienen los apoyos necesarios. A veces las familias necesitan que la persona vaya a trabajar porque está con un déficit monetario muy fuerte. Entonces, efectivamente, y nuevamente, estamos en deuda con las personas con discapacidad porque es tremendamente relevante. La otra discusión que comentaste, Kerima, que es respecto a los apoyos que requiere la empresa para hacer procesos de inclusión. Efectivamente, la ley del gestor, ¿no? Que es lo primero que te pide la ley para poder informar en enero, ¿no? En la página de la ADT. Pero los gestores estudian los 3 pilares y con esos 3 pilares que exige la ley es con lo que ellos se certifican. No necesariamente todos los gestores tienen las competencias para poder intervenir. Entonces, hay varias cosas que como Fundación Tacal estamos haciendo, ¿no? Primero, hacemos el curso del gestor, ¿no? Que tiene 50 horas, que además pueden hacer todas las dudas y siempre quedan vinculados a nosotros. Segundo, si ustedes necesitan un apoyo técnico, estamos aquí para ustedes. Nosotros somos el apoyo técnico que muchas veces el gestor requiere. Ayer me decían en Magallanes, me decían, yo soy gestor, pero resulta que soy del área de recursos humanos. Me mandaron a hacer el curso porque para poder cumplir con la ley no me pusieron apoyos ni económicos ni de personas. Y tengo un staff de 3.000 personas. Entonces, ¿cómo hago yo la gestión? Entonces le dije que lo más importante es conocer la red para poder buscar los apoyos. Y nosotros somos felices, la red de ustedes.
Y no solamente en incorporar una persona con discapacidad de acuerdo a las competencias, también en todo lo que nos pide la ley, ¿no? Que son muy escuetamente estos 4 puntos que están aquí. El gestor. Tenemos el curso del gestor y después tenemos los apoyos para los gestores que son exalumnos nuestros. ¿Cuántos son? Ya más de 800, ¿no? Los exalumnos de nosotros, Kerima. ¿Cómo? ¿Cuántos gestores exalumnos Tenemos nuestros? casi 1000. Casi 1000. Bueno, todos esos gestores tienen la red de TACAL a disposición para poder acompañarlo. En segundo lugar, la ley nos pide la cuota del 1% y también estamos aquí para acompañarlo en eso. Tenemos gente preparada, tenemos gente con competencia y hoy día además estamos abriendo el área para incorporar profesionales y técnicos profesionales a las empresas. Entonces, no solamente son asistentes administrativos, no solamente tenemos personas con competencias para el área productiva, también estamos evaluando hoy día a los profesionales y a los técnicos profesionales para que se puedan incorporar en sus empresas. No se olviden, y es un servicio 100% gratuito para ustedes. También la ley los obliga a tener la política de inclusión. Si no la tienen, hagámosla. Nosotros los acompañamos en ese proceso. Y también tienen la obligación de hacer el plan de capacitación. También los podemos acompañar en eso. Lo que no queremos es que ustedes se ahoguen. Esto no puede ser algo muy difícil de lograr. Nosotros queremos que ustedes lo pasen bien, que el incluir personas con discapacidad sea siempre una experiencia positiva. Y para eso estamos nosotros. Nosotros queremos acompañarlo y queremos que sea la mejor experiencia de cada uno de ustedes. No sé si con eso más o menos contesté, Keri, las preguntas. ¿Sí? Ok. Sí, así es, así es. Muy bien. Quiero comentarles también que Fundación TACAL eh, abrió el área de investigación. Y aquí tenemos el primer estudio que hicimos, ¿no? Que son los factores de inclusión laboral, hecho por Fundación TACAL, financiado por Fundación TACAL. Y mira lo que nos dicen las cifras. De 221 empresas que tienen más de 100 trabajadores, 9 de cada 10 empresas cuentan con al menos una persona con discapacidad. 4 de cada 10 empresas cuenta con la cuota del 1%. No significa cumplir con la ley. Aquí tienen ustedes los 4 temas que tienen que cumplir. Y 2 de cada 10 empresas cumplen con la ley 21.015. Eso quiere decir que tengo gestor, cumplo la cuota, tengo la política y tengo el plan de capacitación. Pero siempre podemos ir más allá. Ahora, estas cifras son de las empresas que nos respondieron. Siempre hay que tener en claro que cuando uno hace este tipo de encuestas, responden en general las empresas que están más motivadas por el tema de la inclusión. Por lo tanto, estamos buscando qué vamos a hacer para buscar el factor de corrección para poder tener entonces cifras que representen al 100% de las empresas en Chile. Las cifras sí son preocupantes, sin embargo, si uno mira lo que ocurría en Chile hace 10 años atrás, previo a la ley, vemos el tremendo avance que hemos tenido. El cambio cultural que hay que avanzar se hace de a poco. Y lo interesante de esto es que cada vez hay más empresas que están motivadas por hacerlo. Les voy a contar la experiencia que tuvimos en Magallanes. Nos reunimos con el IST y vamos a hacer un trabajo con todas las empresas afiliadas al IST para avanzar en procesos de inclusión. Pero se suma la Seremi del Trabajo de la región, se suma el Senadi de la región y están firmados los compromisos por escrito. Y no solamente eso, yo fui a la radio y la radio va a hacer seguimiento, la radio también tiene una foto de los compromisos, entonces hay toda una buena onda, por decirlo de alguna manera, y energía positiva
para avanzar en la región inclusiva. Posteriormente a esa reunión me reuní con el gobernador de la región, con el gobernador Fries, quedó extremadamente motivado y vamos a ver cómo avanzamos más allá en eso. Lo que yo quiero decir es que cuando hay ganas, cuando hay gente que se la juega, cuando tenemos interés en dar los saltos para producir los cambios, cada granito es importante. Entonces, podemos avanzar, ¿no? Y podemos hacer que esto que estamos iniciando en Magallanes lo empecemos a hacer en otras regiones del país. Pero vamos a hacer un piloto. Y ese piloto lo vamos a sistematizar. Y con eso vamos a ir probablemente a otras regiones para avanzar en esto mismo. El cambio que queremos producir es grande y el cambio no lo vamos a producir nosotros, lo vamos a producir todos nosotros. Cuando yo hablo del IST, es un actor clave. Cuando hablo de la Seremía del Trabajo, es otro actor clave. Cuando hablo de la gobernación, otro. Cuando hablo de las organizaciones de personas con discapacidad, un factor muy clave. Pero ninguno de estos factores podemos hacerlo solo. Y por lo tanto, vamos a armar el modelo y yo creo que va a ser quizás más importante que cumplir una ley, va a ser participar de este movimiento porque es algo positivo para todos. Así que eso es. Eh, eso es lo que nos dice este estudio con esta muestra, ¿no? Vamos a avanzar. Pero hay otra cara también de la inclusión laboral que me preocupa más que la cara anterior, ¿no? Que cuando uno ve que el 60% de las empresas, o sea, 6 de cada 10, cuando hablamos del tema de inclusión, hay resistencia interna. Y eso, ¿qué duda cabe? Que tenemos un tremendo desafío de lograr los cambios culturales para que los trabajadores sean parte activa de este proceso de inclusión. No sacamos nada con que la jefatura lo mandate si es que no trabajamos el cambio cultural al interior. Por lo tanto, dura la cifra, pero esperanzadora si es que sabemos todo el desafío que tenemos por delante. Y lo que sí tenemos que saber es que no vamos a seguir haciendo inclusión en lugares donde no se quiera cambiar la cultura. ¿Por qué? Porque sin cambio cultural no hay inclusión posible. Bueno, veamos qué indican los estudios en el extranjero, ¿no? La inclusión laboral, según la OIT en el año 2013, nos menciona que cuando incluimos personas con discapacidad, se mejora la toma de decisiones y aumenta la productividad en la empresa. Yo creo que este dato es relevante, porque este dato se repite en muchas empresas que dieron su testimonio, que no las traje hoy día, pero que sí están en distintas partes del mundo y todos hablan de que cuando hay una inclusión laboral real, profesional, hay aumento en la productividad. Y eso yo creo que tenemos que guardarlo en la cabeza. Lo que nos dice el Banco Mundial en el año 2021, al contratar personas con discapacidad, hay mayor tasa de retención de empleados. El beneficio es que se reducen los costos asociados a la rotación. Ustedes saben, ¿no? Que cada vez que ingresa una persona nueva hay que destinar recursos humanos, técnicos, monetarios, para lograr que la persona logre incorporarse, incluirse bien en la cultura, en el ADN de la empresa, y una vez que se va, tenemos que volver a partir de cero. Por lo tanto, hay un costo económico también con la rotación de las personas, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un beneficio muy claro que señala el Banco Mundial.
Esta cifra o estas indicaciones claramente no son para Chile, porque Chile no tiene incentivos fiscales para la contratación. Lo que tiene Chile son castigos, ¿no? Si tú no cumples, te multo. Pero hay muchos países que tienen incentivos y por lo tanto, si tú, por ejemplo, en España, yo me acuerdo que cuando la empresa hacía inclusión le pagaban la mitad del sueldo mínimo y además le pagaban las imposiciones en otros lugares, si el 70% de las personas, de los trabajadores eran personas con discapacidad, financiaban el 100% de las adecuaciones que la empresa necesitaba, etcétera. En muchos países las empresas contratan y acceden entonces a estos beneficios tributarios o beneficios fiscales, lo que reduce los costos operativos, ¿no? Y por último, también la inclusión laboral mejora la reputación de la empresa. Atraen clientes y empleados talentosos, pero también hay muchas personas que cuando saben que esta empresa es inclusiva, la prefieren respecto a la competencia. Entonces, hay muchos beneficios también para la empresa respecto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. La próxima, Keri. Ya. ¿Cómo estamos en Chile según el censo? Lo primero que me llama la atención es el porcentaje de personas con discapacidad tan distinto respecto a la ENDISC. La ENDISC nos habla de un 17% de las personas de 2 o más años. El censo habla de un 11%. También nos habla el censo de que hay muchas más personas, mujeres con discapacidad que hombres. Por cada 100 mujeres con discapacidad, hay 71 hombres. Y eso tiene algunos temas, ¿no? Yo preguntaba ayer, claro, si uno no entrega a la persona todas las herramientas, todas las capacitaciones, lo más probable que la discapacidad sea más en la mujer que en el hombre. Y les preguntaba ayer, porque estábamos presencial, ¿no? Si usted tiene 2 hijos y tiene recursos para educar a uno, ¿a quién va a educar? Uno es hombre y el otro es mujer. Todos dijeron al hombre. Y eso es todavía por toda nuestra cultura bastante machista, ¿no? Entonces, si le entrego más herramientas al hombre, evidentemente que va a tener menos dificultades funcionales y por lo tanto va a haber una incidencia menor en discapacidad. También se contratan más hombres que mujeres. Y si yo no puedo ser autónoma, también tengo ahí una diferencia, ¿no? Entonces, hay que poner atención. ¿Por qué tenemos más mujeres y tanto, ¿no? Un porcentaje tan alto de mayores mujeres con discapacidad que hombres. Y todas estas cifras nos permiten tomar conciencia. Hay otro antecedente que es muy importante. Antiguamente, el censo tenía otras preguntas, ¿no? Y la OPS decía que el censo servía para 3 cosas para evaluar discapacidad. Para nada, para nada, para nada. Hoy en día, el censo está, las preguntas las están haciendo en distintas partes del mundo, pero son las mismas preguntas. Y si ustedes ven, ya no pregunta, ¿es usted un ciego total? ¿Es usted un discapacitado físico completo? Sino que pregunta por las dificultades de funcionamiento. ¿Tiene usted dificultades para ver? ¿Tiene usted dificultades para caminar? ¿Tiene usted dificultades para concentrarse? Etcétera. Y entonces el censo hoy día también está evaluando funcionalidad. Y eso es muy importante porque relativiza y permite entonces que si trabajamos en los accesos para que las personas puedan tener mejor y mayor funcionalidad, vamos a disminuir la tasa de discapacidad en el país.
Eso respecto al CENSE. La próxima, Kelly. Ok, tenemos todavía muchas barreras en la inclusión. eh, Tal como comentábamos, hay muchísimos avances. Hay un antes y un después para la inclusión laboral de las personas con discapacidad respecto a la ley, pero sin embargo tenemos todavía muchísimo que hacer. Y la barrera más compleja y difícil de superar son los prejuicios. Ahora vamos a ver un video y después pueden hacer comentarios respecto a los prejuicios. ¿No? De los 5, te devuelvo 50 y 20. ¿Eh? Es por ahí, todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Bueno, aquí tenemos la discriminación desde todas las miradas, ¿no? Ayer cuando yo hablaba con este joven autista, y le digo autista porque él dice que es una persona con autismo, yo le preguntaba cuáles eran todas las formas en cómo él se había sentido discriminado y excluido. Dijo que primero había sido muy bien incorporado en la Universidad de Magallanes, había estudiado muy bien, pero que sentía el rechazo permanente de la sociedad porque ni siquiera lo llamaban a una entrevista. Eh, yo creo que tenemos que avanzar también como sociedad para cambio, ¿no? Una mirada totalmente distinta, perdón, a lo que hoy día estamos haciendo, ¿no? Yo creo que este video nos muestra las tremendas brechas todavía que tenemos, ¿no? Entonces yo quería preguntarles a ustedes eh, cómo se van a comprometer con este cambio que necesita la sociedad. Por un lado, me imagino, ¿no? Abriendo la empresa para hacer inclusión, cambiando la cultura, pero ¿cuál es tu compromiso personal para que todo esto que hemos hablado podamos avanzar en un cambio que Chile necesita en beneficio de las personas con discapacidad? Ahí te lo dejo, Keri, para que lo vayas comentando. Estoy leyendo el chat a ver qué sale. Aún nadie ha mencionado nada respecto como a este compromiso
para ir movilizando también internamente en las organizaciones donde nos encontremos respecto a los prejuicios. Les gustó mucho el video, yo creo que es un video que muestra mucho la realidad de lo que ocurre en las empresas. Siempre recuerdo una historia que cuenta Andrea sobre la entrevista a Graciela, que Graciela era una funcionaria de Fundación Tacal, una trabajadora de Tacal. Ella era contadora, tenía una amputación de miembros superiores y de miembros inferiores, y como contadora se presentó en una entrevista de trabajo que hicieron una simulación, Andrea, ¿cierto? Sí, fue la historia. Y la verdad es que nunca nadie le preguntó nada respecto a sus competencias en términos de contadora, sino que se fijaron si es que lo podía hacer o no. Entonces ahí había un prejuicio que ella después menciona al término de la entrevista, que es súper importante respecto a sus capacidades de hacer, y la gente, el entrevistador no se preocupó de qué es lo que era capaz de hacer, sino que le preguntó siempre qué es lo que no podía hacer. Entonces ahí el prejuicio es bien interesante, ¿ah? Siempre yo les comento que el prejuicio tiene mucho que ver con el desconocimiento que tenemos. Alguien por ahí dijo, no necesitamos más sensibilización. Yo creo que siempre es necesaria la sensibilización, porque si es que nosotros no estamos convencidos y estamos en un constante aprendizaje respecto a la inclusión y a la discapacidad, difícilmente vamos a poder traspasar el motor de cambio a quienes nos rodean. Así que yo creo que es importante siempre estar en este tipo de acciones. A ver, aquí están algunas opiniones. Janet dice, mi compromiso es informarnos más acerca de las personas que tienen necesidades especiales y conversar con las personas lo que requieren para hacer mejor su trabajo. Esa yo creo que es una de las acciones como más importantes dentro de una organización. Siempre llegan las empresas a decirme, pero es que bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? No sé cómo acercarme. Lo primero es preguntar, ¿qué necesitas? Las personas con discapacidad saben perfectamente lo que necesitan en términos de ajustes razonables para poder desempeñarse de la mejor forma posible en su puesto de trabajo. Entonces, esa es una de las mejores estrategias. La Carolina nos dice, yo he hecho muchas cosas, ese video lo puse un mes junto a otros más en la televisión de la cafetería. Hicimos un tríptico para tratar la neurodivergencia, tenemos cápsulas con infografías sobre inclusión laboral, hice 2 charlas concientizadoras sobre la ley y sobre el liderazgo inclusivo. Carolina es una partner de Tacal desde su empresa, así que la verdad es que, claro, ella es gestora de inclusión, y efectivamente participa siempre en nuestras charlas, así que nos toma harto al pie de la letra lo que nos vamos ahí comentando o apoyando. Jocelyn de DSB dice, mi compromiso ya es que nuestros procesos de reclutamiento sean para todos, igualitarios, mantener activa la cultura de inclusión y diversidad y disminuir los sesgos en los trabajadores. Una de las principales... ¿Sí? Ahí solamente decirle a Jocelyn y a todos los que nos están escuchando que tenemos un curso que está codificado en Sense, por lo tanto puede ser 100% gratuito de selección inclusiva, para que puedan tener más herramientas en el proceso de selección. Y está absolutamente disponible, lo hacemos todos los meses, así que si les interesa, nos contactan. Sí, solamente sí, eso. de hecho, la principal barrera que hay en términos de acceso de las personas con discapacidad en el proceso de reclutamiento y selección. Así que sin duda que trabajar ese espacio para poder desarrollarlo y ajustar los procesos para que sean más inclusivos es súper interesante para aumentar tanto la postulación como la selección de personas con discapacidad. Luz Valderrama, si nos mandas un mail a k.carmi, lo voy a volver a escribir en el correo, @fundaciontacal.cl. Te mandamos toda la información de los cursos que necesitan. Hubo algunas preguntas respecto a el cumplimiento de la ley para el sector público y cuáles son las obligaciones. El sector público tiene las mismas obligaciones que el sector privado. La única diferencia que hay tiene que ver con la forma de informar. El sector público no tiene que tomar medidas subsidiarias y tampoco tiene una multa, pero sí tiene que informar al servicio civil del cumplimiento de la ley de inclusión laboral, y en caso que no lo cumpla,
el director del servicio básicamente estaría como en un incumplimiento y es parte de sus responsabilidades dar cumplimiento a la ley. Así que también es interesante ahí. Yo por redes sociales me he enterado que hay una mesa de servicios públicos en materia de inclusión laboral, así que si hay personas acá de servicios públicos que quieran estar como más al día y trabajar en red, como un poco promovía Andrea al principio este trabajo que fue a hacer a Magallanes, pueden contactarse con esta red para poder empezar a trabajar en conjunto. Claudio dice, Hay no una había tenido la pregunta si oportunidad. aún se mantiene, perdón, Kerry, que te interrumpa, hay una pregunta si aún se mantiene el 1%, sí. A pesar de que hubo una modificación a la ley, esto se va a hacer efectivo cuando el 80% de las empresas públicas y privadas tengan el 1% contratado, no que informen ni que tengan medidas subsidiarias. Por lo tanto, pasarán muchísimos años antes de que sea exigible el 2%. Así que aún mantenemos el 1%. La Sí, sugerencia, en sí. todo caso, nuestra con todas nuestras empresas es que superen el 1%, porque si se les va una persona y están justo, van a quedar en falta y hoy día la multa es mensual. Por lo tanto, no es recomendable no tener el 1% cubierto. Si ya lo tienes Sí. cubierto, fantástico. Supéralo con 1, 2, 3 personas y ahí te vas un poquito más a la segura. Sí, sí, quiero aprovechar como ya para ir como cerrando un poco. Estamos a 3 de octubre. El 31 de octubre es el momento en que ustedes como empresa van a tener que hacer el cierre del cálculo de la dotación anual para poder tener claros los números con los cuales se van a presentar a la comunicación electrónica de cara al 2026 en términos del cumplimiento del 1%. Por lo tanto, quienes estén en dudas de cómo hacerlo, cómo calcularlo, qué es lo que tienen que hacer, les falta personal para trabajar, escríbanos a Fundación Tacal, escríbanme k.carme@fundaciontacal.cl o contacto@fundaciontacal.cl o pueden entrar a nuestra página web a través de el contacto del WhatsApp del Put App que aparece ahí en la página web. Están disponibles nuestros canales, nuestras redes sociales también, para que nos pidan una reunión y nosotros podamos asesorarlos y acompañarlos en este proceso. Todo esto no tiene ningún costo para las empresas, por lo tanto pueden escribirnos si son empresas afiliadas del IST, mejor aún porque continuamos en esta alianza de trabajo colaborativo. Nosotros tenemos, ahí por atrás está Fernando también escribiendo ahí en el chat, parte del equipo del área comercial, que prestamos toda la asesoría a las empresas sin ningún costo para ustedes. Por lo tanto, aprovechen esta oportunidad, pídanos una reunión para poder ir y evaluando con tiempo cómo están y que finalmente el mes de enero no se les venga encima. No les pegue en la cabeza esto que no estamos cumpliendo. Nosotros tenemos muchas personas hoy día disponibles para trabajar y tenemos la posibilidad de generar estrategias. Alguien por ahí nos decía, necesitamos herramientas prácticas para poder cumplir con la ley. Bueno, podemos ejecutar, por ejemplo, un curso de precontrato en su empresa. Si ustedes todavía tienen disponible franquicia tributaria, Franquicia. podríamos hacer un curso para que ustedes puedan contratar personas con discapacidad capacitadas en un puesto de trabajo en específico que ustedes tengan. Así que todas esas acciones las podemos hacer. Conversemos, los invito a que tengamos una reunión y estamos full disponibles. Oye, hay una pregunta respecto a los estudios. Efectivamente, ya estamos finalizando los primeros estudios, estamos haciendo las correcciones estadísticas y las vamos a dar a conocer, obviamente, los vamos a invitar para que vayan conociendo toda esta nueva cifra que Chile hoy día no tiene. Lo otro interesante es que estamos abriendo 3 nuevos estudios, así que yo creo que durante el año 2026 vamos a poder compartir con ustedes, ojalá, buenas noticias respecto a temas también más positivos. Alguien preguntaba por las buenas prácticas. Estamos a puertas de conseguir el financiamiento para un estudio que va a hablar no solamente de buena práctica, sino que va a hablar de lo que le pasa a un trabajador de no estar empleado a llegar a ser empleado y lo que le pasa a la familia. Entonces, ahí vamos a ver la fuerza de lo que ustedes pueden hacer como empresa. Y obviamente todo lo vamos a compartir con ustedes.
todo lo que nosotros hacemos siempre es para compartirlo. Y la Fernanda ha puesto en el chat donde pueden revisar este webinar y todos nuestros webinars, ¿no? Nosotros todos lo Ujú. hacemos público, así que no hay información escondida, al menos en Tacal. Sí, Pueden acercarse, la Keri ya las dejó invitada para que tomen contacto y ojalá podamos transformar este país, ¿no? Yo creo que podemos hacer que hayan cosas tan positivas, que se puedan difundir las cosas positivas. No queremos hablar de cosas negativas para ver si además ayudamos a este país para que vamos dejando lo negativo y vamos privilegiando cosas positivas para tener un mejor clima de país. Así sí. que muchas gracias a Solo todos ustedes. hay una pregunta ahí que también me la hacen harto las empresas, si tenemos alguna información respecto al protocolo de ambientes laborales que exige la ley 21.690 en la modificación. Todavía no pasa nada, no existe el protocolo todavía, el reglamento del protocolo de ambientes laborales, si bien está exigido en la ley. No sabemos qué es el contenido mínimo que tiene que tener, muy general solamente, así que todavía no es necesario que las empresas se pongan tan nerviosas con eso porque está absolutamente detenido todavía, no hay ninguna información de parte del ministerio aún, ¿ya? Nada, ahí, Nina, ya para ir cerrando, no sé si quieres comentar algo. No, bueno, agradecer a Tacal por este webinar, también agradecer a la gente que estaba conectada, invitarlos para el próximo webinar del 24 de octubre, a que se inscriban ahí, que estén atentos a las redes sociales de Tacal y del IST, para cuando salgan las inscripciones al webinar. Muchas gracias a todos. Estamos, Nina, hoy un gusto, esta alianza me encanta, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, gracias, que estén bien. Que estén bien, cuídense, chao. Chao, chao.